Deja de ser tan dramática con esto, Sofía. Tu anillo le dio a Valentina el viaje que siempre soñó, dijo mi padre Roberto con una sonrisa satisfecha, reclinándose en su sillón favorito. Deberías estar agradecida de que pudimos ayudar a tu hermana en lugar de dejar esa joya costosa juntando polvo mientras te recuperabas. Me quedé sentada en el sofá de la casa familiar en Miami, Florida, todavía débil después de mis 3 semanas de hospitalización, mirando a mi padre con total incredulidad. Las vendas de mi cirugía apenas habían sido removidas, y estaba descubriendo que mi familia había vendido mi anillo de bodas de $25,000 para financiar las vacaciones de mi hermana Valentina a Bali con su nuevo novio. Mi nombre es Sofía Méndez. Tengo 37 años y trabajo como directora de operaciones para TechVision Industries, una empresa de tecnología médica. Hace 3 semanas, me sometí a una cirugía mayor para extirpar un tumor benigno de mi abdomen. La recuperación requirió una estadía prolongada en el hospital seguida de semanas de reposo en casa. Durante este tiempo vulnerable, me había mudado de vuelta a la casa de mi infancia para que mi familia pudiera ayudar a cuidarme mientras sanaba. Lo que nunca esperé fue que vieran mi crisis médica como una oportunidad para robarme. ¿Vendiste mi anillo de bodas?, pregunté en voz baja, apenas un susurro. El anillo había sido el regalo final de mi difunto esposo antes de que falleciera de cáncer hace 2 años. No era solo joyería costosa, era la última conexión tangible que tenía con el amor de mi vida. Valentina entró saltando a la sala en ese momento, su piel brillando con un bronceado fresco y sus ojos chispeantes de emoción. Tenía 29 años, 8 años menor que yo, y siempre había sido la hija favorita de mi padre. Todo siempre le había llegado fácilmente, y cuando no era así, nuestro padre se aseguraba de allanarle el camino. «Sofía, finalmente estás despierta», exclamó Valentina, corriendo a abrazarme. Acabo de regresar de las 3 semanas más increíbles en Bali. Las playas eran espectaculares y la comida para morirse. No creerías el templo de los monos que visitamos. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras las piezas comenzaban a encajar. 3 semanas, repetí lentamente. Sí. Papá me sorprendió con el regalo más generoso. Dijo que tú querías que yo tuviera unas vacaciones increíbles porque había estado trabajando tan duro en la agencia de bienes raíces. La sonrisa de Valentina era radiante, completamente ajena a la oscuridad de lo que realmente había ocurrido. Los ojos de mi padre se encontraron con los míos con una mirada desafiante. Valentina merecía ese viaje, Sofía. Ha estado luchando financieramente, y tú siempre has tenido todo servido en bandeja de plata. Era hora de que contribuyeras a esta familia por una vez. La crueldad de sus palabras me golpeó como un impacto físico, pero algo dentro de mí permaneció inquietantemente calmado. Sonreí dulcemente a ambos, sintiendo una extraña sensación de satisfacción invadirme. Había algo que ellos no sabían sobre ese anillo. Crecer en el hogar de los Méndez me había enseñado temprano que Valentina no podía hacer nada mal ante los ojos de nuestro padre. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 15 años, dejando a Roberto criando a 2 hijas solo. En lugar de tratarnos por igual, claramente había elegido a su hija favorita y nunca hizo esfuerzo por ocultar su preferencia. Durante la secundaria y la universidad, Valentina recibió autos nuevos, ropa costosa y viajes a Europa, mientras yo trabajaba medio tiempo para pagar mis propios gastos. Cuando me gradué con honores de Florida International University y conseguí mi primer trabajo en tecnología médica, Roberto apenas reconoció mi logro. Cuando Valentina abandonó la universidad después de 2 años para perseguir varios emprendimientos fallidos, él la llamó emprendedora y continuó financiando su estilo de vida. El patrón continuó en la edad adulta. Cuando me casé con mi esposo Alejandro hace 5 años, Roberto se quejó del costo de la boda y sugirió que deberíamos habernos fugado. Cuando Valentina anunció su compromiso con un hombre que conocía desde hacía 3 meses, Roberto inmediatamente ofreció pagar una celebración elaborada. Ese compromiso se desmoronó en 6 meses, pero Roberto nunca mencionó el dinero desperdiciado. Alejandro había sido mi refugio del caos familiar. Era un hombre gentil y brillante que trabajaba como ingeniero biomédico en la misma empresa donde construí mi carrera. Apoyábamos los sueños del otro y creamos una vida pacífica juntos, lejos del caos de mi hogar de infancia. Cuando Alejandro fue diagnosticado con cáncer pulmonar agresivo a los 32 años, nuestro mundo se hizo pedazos. Los 18 meses de su tratamiento fueron el periodo más desafiante de mi vida. Tomé licencia familiar para cuidarlo, gastando nuestros ahorros en tratamientos experimentales y especialistas. Roberto nunca ofreció ayuda financiera,
alegando que todavía estaba apoyando a Valentina y no podía permitirse asistirme. Durante las últimas semanas de Alejandro, cuando yo estaba exhausta y con el corazón roto, Roberto realmente sugirió que debería mudarme de vuelta a casa después de la muerte de Alejandro, porque Valentina podría usar la compañía. El regalo final de Alejandro para mí fue el impresionante anillo de bodas de diamantes por el que había ahorrado durante meses. Me lo presentó en nuestro cuarto aniversario, solo 2 meses antes de su diagnóstico. Quiero que tengas algo hermoso que te recuerde cuánto eres amada, había susurrado, deslizando la banda de platino con su impecable diamante central de 3 quilates en mi dedo. Después del funeral de Alejandro, Roberto hizo varios comentarios sobre lo poco práctico que era para mí seguir usando un anillo tan costoso. Sugirió que debería venderlo e invertir el dinero más sabiamente. Valentina también había mencionado múltiples veces lo hermoso que era el anillo y cómo deseaba poder permitirse algo similar para ella misma. Su interés en mi anillo no había pasado desapercibido. Durante el año pasado, había sorprendido a Valentina fotografiándolo cuando pensaba que no estaba mirando. Roberto había hecho preguntas puntuales sobre su valor y si lo había tasado para propósitos de seguro. La atención me hacía cada vez más incómoda, especialmente cuando la situación financiera de Valentina se volvió más desesperada debido a sus malas decisiones profesionales y estilo de vida costoso. 3 meses antes de mi cirugía, había tomado una decisión que ahora parecía notablemente profética. El diagnóstico del tumor había llegado como un shock completo durante un examen físico de rutina. Mi doctora descubrió una masa anormal durante mi chequeo anual e inmediatamente ordenó pruebas adicionales. En 2 semanas, supe que necesitaba una cirugía abdominal mayor para remover lo que parecía ser un crecimiento benigno grande que estaba causando complicaciones internas. La cirugía requeriría un periodo de recuperación significativo, y mi doctora recomendó fuertemente tener apoyo familiar durante el proceso de sanación. Contra mi mejor juicio, había acordado quedarme con Roberto y Valentina mientras me recuperaba. Conocía su historia de poner sus propias necesidades primero, pero también sabía que necesitaría ayuda con tareas básicas durante las semanas iniciales después de la cirugía. Mientras me preparaba para el procedimiento médico, una preocupación persistente seguía surgiendo en mi mente. Roberto y Valentina habían estado cada vez más interesados en mi situación financiera desde la muerte de Alejandro. Sabían que tenía dinero del seguro de vida, ahorros de mi carrera en tecnología médica y posesiones valiosas, incluyendo mi anillo de bodas. La idea de estar inconsciente e indefensa mientras ellos tenían acceso a mis pertenencias me hacía sentir profundamente incómoda. 2 meses antes de la cirugía, había tomado una medida de precaución que resultaría ser salvadora. Visité una joyería en el centro de Miami y encontré una réplica de circonia cúbica que era virtualmente idéntica a mi anillo de bodas real. La falsa costó $300 y estaba elaborada tan expertamente que incluso profesionales experimentados en joyería necesitarían equipo especializado para detectar la diferencia inmediatamente. Coloqué mi anillo de bodas auténtico en una caja de seguridad en Coastal Bank bajo mi nombre de soltera, Sofía Ramírez. Solo yo sabía sobre esta cuenta, y pagué el alquiler de la caja con efectivo para evitar cualquier rastro de papel que Roberto o Valentina pudieran descubrir. Los registros bancarios mostraban que la caja estaba alquilada a Sofía Ramírez con identificación, mostrando mi dirección antes del matrimonio. Durante 2 meses antes de mi cirugía, usé la réplica del anillo diariamente. Roberto y Valentina nunca notaron el cambio porque la falsa era tan convincente. Practiqué quitármelo naturalmente cuando lavaba platos o aplicaba loción, justo como había hecho con el anillo original. La circonia cúbica captaba la luz hermosamente y se sentía sustancial en mi dedo. El día que entré al hospital para la cirugía, deliberadamente dejé el anillo falso en mi mesa de noche en la casa de Roberto. Le dije que estaba demasiado nerviosa para usarlo durante el procedimiento y le pedí que lo mantuviera seguro mientras estaba en el hospital. Él había accedido fácilmente, y noté la manera en que sus ojos se demoraron en el anillo mientras lo colocaba en mi joyero. Durante mi estadía de 3 semanas en el hospital, tuve mucho tiempo para pensar sobre el carácter de mi familia y lo que podrían hacer con acceso a mis posesiones. Las enfermeras frecuentemente comentaban sobre los pocos visitantes que recibía, especialmente comparado con otros pacientes que tenían miembros de familia verificando su estado diariamente. Roberto y Valentina me visitaron exactamente 2 veces durante todo el periodo de 3 semanas. Ambas veces preguntando cuándo sería dada de alta y si necesitaba algo de casa.
Ahora, sentada en la sala escuchando sobre las vacaciones exóticas de Valentina, me di cuenta de que mis precauciones habían sido no solo sabias, sino absolutamente necesarias. Estoy tan feliz de que Valentina haya tenido un tiempo maravilloso, dije dulcemente, manteniendo mi compostura calmada a pesar de la rabia construyéndose dentro de mí. Bali suena absolutamente mágico. Me encantaría escuchar todo sobre el Templo de los Monos y esas hermosas playas que mencionaste. Valentina se lanzó a una descripción entusiasta de sus vacaciones, mientras Roberto asentía con aprobación desde su silla. Me mostró cientos de fotos en su teléfono. Habitaciones de resort lujosas con vista a playas prístinas, tratamientos de spa elaborados, cenas románticas con su novio Diego, y excursiones de aventura a través de bosques tropicales. El nivel de extravagancia era asombroso, claramente mucho más allá de lo que Valentina podría haber pagado con su salario de agente de bienes raíces. El resort costaba $1,200 por noche, exclamó Valentina. Y Diego me sorprendió con un tour en helicóptero de las islas que costó otros $800. También fuimos a bucear con un instructor privado y tomamos una clase de cocina con un chef mundialmente famoso. Era como vivir en un sueño. Calculé rápidamente en mi cabeza. 3 semanas a $1,200 por noche eran más de $25,000 solo en alojamiento. Agregando vuelos, comidas, actividades y compras, las vacaciones de Valentina habían costado fácilmente $35,000 o más. ¡Qué maravilloso que pudieras pagar un viaje tan lujoso!, dije cuidadosamente, observando la expresión de Roberto. Bueno, no podría haberlo hecho sin la generosidad de papá, respondió Valentina, apretando la mano de Roberto. Él dijo que el dinero del anillo era suficiente para cubrir todo, y Diego también contribuyó con algunos ahorros. Fue el momento perfecto porque me había estado sintiendo tan estresada por el trabajo, y realmente necesitaba un descanso. El pecho de Roberto se infló de orgullo. Valentina trabaja muy duro en bienes raíces y merecía tener algo especial. Tu anillo solo estaba guardado en un joyero sin hacer nada, Sofía. Al menos ahora le proporcionó a Valentina recuerdos que durarán toda la vida. La manera casual en que desestimó mi posesión más preciada como decoración inútil me revolvió el estómago. Esto no era solo robo. Era una traición calculada durante mi momento más vulnerable. Habían esperado hasta que estuve inconsciente e indefensa antes de robarme. ¿Dónde exactamente vendiste el anillo?, pregunté con genuina curiosidad. Sterling Fine Jewelry en Brickell Avenue, respondió Roberto con orgullo. El dueño, el señor Martínez, nos dio $18,000 en efectivo por él. Dijo que era una pieza hermosa y se vendería rápidamente al cliente correcto. Asentí pensativamente. Sterling Fine Jewelry era un establecimiento respetable que había estado en Miami por más de 40 años. El señor Martínez era conocido por su experiencia en tasar gemas valiosas y había construido su reputación en tratos honestos con clientes. $18,000 suena como un precio justo, dije cuidadosamente. Espero que el señor Martínez haya podido encontrar al comprador correcto para una pieza tan especial. Dijo que ya tenía un cliente interesado en ese estilo de anillo, agregó Valentina. Alguien que estaba buscando un anillo de compromiso en ese tamaño exacto y engaste. Funcionó perfectamente para todos. Sentí una satisfacción fría invadirme mientras imaginaba lo que pasaría cuando el cliente de Martínez llevara el anillo para una tasación profesional, como la mayoría de las personas hacen con compras de joyería costosa. El pensamiento del señor Martínez descubriendo que había vendido sin saberlo circonia cúbica como diamantes genuinos hizo mi sonrisa crecer más amplia. Solo estoy agradecida de que Valentina haya tenido una experiencia tan increíble, dije suavemente, y estoy segura de que todo saldrá exactamente como debe ser. Roberto estudió mi rostro con sospecha. Estás tomando esto notablemente bien, Sofía. Esperaba que estuvieras más molesta por el anillo. Lo hecho está, respondí con un encogimiento de hombros. Además, la familia debería apoyarse mutuamente durante tiempos difíciles. Si mi anillo pudo darle a Valentina tanta felicidad, entonces quizás Alejandro lo habría querido así. La mención de mi difunto esposo pareció aliviar las preocupaciones de Roberto. Siempre se había sentido ligeramente culpable por su falta de apoyo durante la enfermedad de Alejandro, e invocar la memoria de Alejandro era una manera efectiva de cerrar preguntas adicionales. Me excusé para descansar, alegando que todavía estaba cansada de la recuperación de la cirugía. Mientras caminaba a mi antigua habitación,
Podía escuchar a Valentina continuando describiendo sus aventuras de vacaciones a Roberto. Sus voces estaban llenas de satisfacción y alegría, completamente ajenos al ajuste de cuentas que venía en camino. Durante los siguientes días, desempeñé el papel del miembro familiar agradecido en recuperación, mientras cuidadosamente documentaba todo sobre su robo. Tomé fotos de las imágenes de vacaciones de Valentina exhibidas con orgullo alrededor de la casa. Grabé conversaciones donde Roberto se jactaba de resolver los problemas financieros de Valentina con el dinero de mi anillo, y hice notas detalladas sobre su línea de tiempo de gastos. Valentina había regresado de Bali exactamente 3 semanas después de mi cirugía, lo que significaba que habían vendido mi anillo casi inmediatamente después de que entré al hospital. La naturaleza calculada de su timing era particularmente cruel. Ni siquiera habían esperado para ver si sobreviviría a la cirugía antes de robarme. «Estaba tan preocupada por ti durante la operación», dijo Valentina durante el desayuno una mañana, contradiciendo completamente sus acciones. «Pero papá dijo que querrías que hiciéramos buen uso del dinero del anillo mientras te recuperabas. Pensó que te animaría a saber que yo estaba teniendo un tiempo maravilloso». Roberto asintió solemnemente. «Sabía que querrías que Valentina se beneficiara de tu anillo en lugar de tenerlo guardado sin usar. Siempre has sido una hermana tan generosa». Su habilidad para reescribir la historia y presentarse como miembros familiares considerados era impresionante. Genuinamente se habían convencido de que robarme durante la cirugía era de alguna manera un acto de amor y consideración. Llamé a mi oficina para verificar proyectos de trabajo, usando la conversación para mencionar casualmente mi línea de tiempo para regresar a Miami. Mis colegas en Tech Vision Industries expresaron preocupación por mi recuperación y sugirieron que tomara tiempo adicional si lo necesitaba. Les aseguré que estaba sanando bien y estaría de vuelta a capacidad completa pronto. Esa tarde, conduje a Coastal Bank para verificar mi caja de seguridad. El anillo de bodas real brillaba espectacularmente bajo las luces fluorescentes del banco. Su diamante central de 3 quilates captando cada rayo de luz con un brillo impresionante. La artesanía era exquisita, con diamantes más pequeños rodeando la piedra central en un engaste de platino que Alejandro había elegido específicamente para complementar mi mano. Sostuve el anillo durante varios minutos, recordando el día que Alejandro me sorprendió con él. Había planeado una presentación elaborada durante nuestra cena de aniversario, arrodillándose en el restaurante para presentarlo como un símbolo de su amor eterno. El recuerdo trajo lágrimas a mis ojos, pero también fortaleció mi resolución de proteger el legado de Alejandro de la avaricia de mi familia. El contraste entre mi anillo genuino y la réplica de circonia cúbica era sutil, pero significativo. Mientras la falsa se veía convincente para observadores casuales, los diamantes reales tenían una profundidad y fuego que ninguna piedra artificial podría replicar. Un joyero profesional con equipo apropiado identificaría la falsa inmediatamente tras un examen cercano. Devolví el anillo real a su caja segura y conduje de regreso a la casa de Roberto, donde Valentina estaba mostrando a vecinos más fotos de sus vacaciones en Bali. Había invitado a varios amigos a una reunión improvisada, ansiosa por compartir historias sobre su aventura exótica. «El anillo de Sofía hizo todo posible», anunció Valentina en voz alta al grupo reunido. «Papá me sorprendió con el regalo más generoso al venderlo mientras ella estaba en el hospital. Dijo que ella querría que yo tuviera experiencias increíbles en lugar de dejar joyería costosa sin usar». Los vecinos se veían incómodos con la admisión casual de Valentina de que había financiado sus vacaciones con el anillo de bodas de su hermana, especialmente mientras me recuperaba de una cirugía. Varias personas me miraron con simpatía, claramente reconociendo la naturaleza inapropiada de la situación. «Qué considerado de tu padre», dijo una vecina cuidadosamente, «tomar tales decisiones durante la crisis médica de Sofía». La crítica sutil en su tono pasó completamente por encima de la cabeza de Valentina, pero capté las miradas de desaprobación intercambiadas entre varios invitados. La palabra se esparciría por el vecindario sobre el comportamiento de Roberto y Valentina, agregando otra capa a las consecuencias que pronto enfrentarían. Sonreí graciosamente y agradecí a todos por su preocupación sobre mi recuperación, desempeñando el papel de la hermana perdonadora, mientras internamente contaba los días hasta que su engaño sería expuesto. Una semana después de enterarme del robo, estaba preparando la cena cuando el timbre sonó insistentemente. Roberto estaba en su juego semanal de póker y Valentina estaba en el trabajo mostrando propiedades a clientes. Estaba sola en la casa,
todavía técnicamente en recuperación, pero sintiéndome mucho más fuerte cada día. A través de la ventana frontal, pude ver a un hombre en un traje costoso parado en el porche, sosteniendo una pequeña caja de joyería y luciendo extremadamente agitado. Mi ritmo cardíaco aumentó, mientras me di cuenta de que este podría ser el momento que había estado anticipando. Abrí la puerta para encontrar a un caballero distinguido de unos 60 años con cabello plateado y una expresión profundamente preocupada. Buenas noches. Estoy buscando a Roberto Méndez. Soy Héctor Martínez de Sterling Fine Jewelry. Hola, señor Martínez. Soy Sofía, la hija de Roberto. No está en casa ahora, pero puedo tomar un mensaje para él. Mantuve mi voz neutral a pesar de mi emoción. El rostro del señor Martínez estaba sombrío. Señorita Méndez, necesito hablar con su padre inmediatamente sobre un asunto muy serio. Hace 3 semanas me vendió un anillo de diamantes que alegó le pertenecía a usted. He descubierto que el anillo es completamente fraudulento. Jadeé con aparente shock. ¿Fraudulento? ¿Qué quiere decir? Las piedras son circonia cúbica, no diamantes, explicó el señor Martínez, su voz tensa de enojo. Vendí el anillo a una cliente ayer por $22,000. Cuando ella lo llevó para tasación de seguro esta mañana, el gemólogo inmediatamente lo identificó como joyería de fantasía sin valor. Mi cliente está amenazando con acción legal, y mi reputación está en juego. Invité al señor Martínez adentro, expresando preocupación y confusión apropiadas. No puedo entender cómo pudo haber pasado esto. Ese anillo fue el regalo de mi difunto esposo para mí, y él me aseguró que era genuino. Señorita Méndez, o su esposo fue engañado cuando compró este anillo, o alguien en su familia me vendió joyería falsa a sabiendas, dijo el señor Martínez firmemente. Necesito restitución inmediata de los $18,000 que pagué, más daños por la humillación que he sufrido con mi cliente. En ese momento, Valentina irrumpió por la puerta principal, habiendo regresado temprano del trabajo. Se congeló cuando vio al señor Martínez, su rostro palideciendo mientras lo reconocía. Señor Martínez, ¿qué lo trae por aquí?, preguntó Valentina con alegría forzada. ¿Señorita Méndez? El señor Martínez se volvió para enfrentar a Valentina. Estoy aquí porque su padre me vendió joyería fraudulenta hace 3 semanas. El anillo que ustedes alegaron valía $25,000 no contiene nada más que circonia cúbica sin valor. La boca de Valentina se abrió en shock genuino. Eso es imposible. El anillo de Sofía era definitivamente real. Lo usó todos los días durante años. Tengo el reporte del gemólogo justo aquí, dijo el señor Martínez, sacando documentos oficiales. Cada piedra en ese anillo es artificial. Su padre cometió fraude, y exijo pago inmediato de $18,000, más compensación adicional por mi reputación dañada. Observé el rostro de Valentina mientras la realidad se hundía. Sus vacaciones, sus aventuras exóticas, su alardeo a vecinos y amigos. Todo había sido financiado por joyería falsa sin valor. La humillación era visible mientras su expresión confiada se desmoronaba en confusión y miedo. Pero Sofía usaba ese anillo constantemente, protestó Valentina débilmente. ¿Cómo podría ser falso? La expresión del señor Martínez era implacable. Eso es entre su familia y la policía, señorita Méndez. Estaré presentando cargos criminales de fraude mañana por la mañana, a menos que reciba restitución completa esta noche. Su padre me aseguró que el anillo era auténtico y valioso. Cometió un crimen serio. Justo entonces, el auto de Roberto entró en la entrada. A través de la ventana, pude verlo estacionando y reuniendo sus cosas del juego de póker. Se veía relajado y satisfecho, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de colapsar. Valentina y yo nos quedamos congeladas en la sala mientras el señor Martínez esperaba junto a la puerta, todavía sosteniendo la caja de joyería conteniendo el anillo sin valor que había destruido su credibilidad y seguridad financiera. Roberto entró por la puerta principal, silbando alegremente, claramente habiendo tenido una noche exitosa en el póker. Su sonrisa se desvaneció inmediatamente cuando vio al señor Martínez parado en la sala con Valentina y yo, todos usando expresiones serias. «Señor Méndez», dijo Martínez sin preámbulos. «Estoy aquí por el anillo que me vendió hace 3 semanas. Es completamente fraudulento». El rostro de Roberto pasó por una serie de expresiones: confusión, negación,
y luego pánico creciente mientras las implicaciones se volvían claras. ¿De qué está hablando? El anillo de Sofía era genuino. Lo usó durante años. Cada piedra en este anillo es circonia cúbica, declaró el señor Martínez, abriendo la caja de joyería para revelar el anillo falso. Mi cliente descubrió esto cuando lo llevó para tasación de seguro. Le vendí joyería de fantasía sin valor por $22,000 y ahora ella está amenazando con demandarme por fraude. Roberto se hundió en su sillón, su rostro drenándose de color. Pero eso es imposible. Sofía, dile sobre tu anillo. Alejandro lo compró de un joyero respetable. Respiré profundamente, sabiendo que este era el momento que había estado esperando. En realidad, papá, necesito decirte algo importante sobre ese anillo. Todos los ojos se volvieron hacia mí mientras mantenía mi compostura calmada. Hace 3 meses tuve mi anillo tasado para propósitos de seguro. El joyero mencionó lo vulnerable que la joyería costosa puede ser al robo, especialmente durante tiempos cuando las personas están incapacitadas u hospitalizadas. Sugirió que considerara mantener una réplica para uso diario mientras guardaba el original de manera segura. Los ojos de Roberto se ampliaron mientras la comprensión comenzaba a amanecer. Valentina agarró el respaldo de una silla para apoyo. Mandé hacer una réplica exacta de circonia cúbica y comencé a usarla en lugar de mi anillo real. El anillo auténtico ha estado en una caja de seguridad bancaria durante meses. Hice una pausa, dejando que las revelaciones se hundieran completamente. Sospeché que durante mi recuperación de cirugía, alguien podría estar tentado a aprovecharse de mi vulnerabilidad. El silencio en la habitación era ensordecedor. La boca de Roberto se abría y cerraba como un pez jadeando por aire, mientras Valentina hacía un sonido estrangulado de incredulidad. «Nos tendiste una trampa deliberadamente», susurró Roberto, su voz llena de shock y rabia creciente. «Sabías que venderíamos tu anillo, así que nos dejaste una falsa». «Protegí mi posesión más valiosa porque conozco el carácter de mi familia», respondí calmadamente. «Nunca les dije que me robaran durante mi cirugía. Nunca les di permiso de vender mi anillo. Hicieron esas elecciones enteramente por su cuenta». Valentina colapsó en el sofá, su rostro enterrado en sus manos. «Dios mío, vamos a ir a la cárcel. Diego me dejará. Todos sabrán que somos ladrones y fraudes». La expresión del señor Martínez había cambiado de enojo a fascinación mientras observaba el drama familiar desarrollarse. «Señorita Méndez, ¿está diciendo que anticipó este robo y se preparó en consecuencia?» «Esperaba que mi familia respetara mis pertenencias durante mi crisis médica», dije cuidadosamente. «Pero también tomé precauciones para proteger algo irreemplazable, el regalo final de mi difunto esposo para mí». Roberto se puso de pie abruptamente, su rostro rojo de furia. «Nos manipulaste. Sabías que necesitábamos dinero y deliberadamente dejaste joyería falsa, sabiendo que podríamos venderla. Dejé mi anillo en mi joyero en mi habitación», corregí firmemente. «Ustedes lo robaron sin permiso mientras yo estaba inconsciente en una cama de hospital. El hecho de que robaron algo sin valor en lugar de algo valioso no cambia la naturaleza de su crimen». El señor Martínez aclaró su garganta. «Independientemente de las dinámicas familiares, todavía necesito $18,000 inmediatamente. Mi cliente está exigiendo reembolsos y tengo abogados amenazando con demandas. Esta situación ha dañado severamente mi reputación de negocios». Roberto volvió ojos desesperados hacia mí. «Sofía, tienes que ayudarnos. Consigue tu anillo real y podemos venderlo para arreglar este desastre». Sonreí dulcemente a mi padre. «Mi anillo real está protegido de manera segura donde los ladrones no pueden alcanzarlo. Hiciste tus elecciones, papá. Ahora tienes que vivir con las consecuencias». Roberto y Valentina se sentaron en silencio aturdido mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor, finalmente entendiendo que su avaricia y crueldad los había llevado a una trampa de su propia creación. La hija que habían subestimado y traicionado los había superado completamente, y ahora enfrentaban cargos criminales, ruina financiera y humillación social por su intento fallido de beneficiarse de mi crisis médica. El señor Martínez presentó los reportes policiales la mañana siguiente, documentando cada detalle del fraude. La investigación reveló que Roberto había falsificado mi firma en los documentos de venta, alegando que yo había dado permiso para la transacción mientras estaba hospitalizada. Las cámaras de seguridad del hospital confirmaron que Roberto y Valentina apenas me habían visitado durante mi recuperación,
destruyendo su narrativa de ser familiares cariñosos y atentos. Los registros médicos mostraban que había estado sedada y bajo cuidado intensivo durante el periodo exacto cuando supuestamente había autorizado la venta de mi anillo. La evidencia era abrumadora y devastadora. Roberto fue arrestado en su oficina frente a sus colegas y clientes. Como planificador financiero, la publicidad del arresto destruyó instantáneamente su credibilidad profesional. Sus clientes comenzaron a retirar sus cuentas inmediatamente, preocupados de que alguien que robaba a su propia hija durante una cirugía no pudiera ser confiable con su dinero. Valentina perdió su licencia de bienes raíces cuando los cargos criminales se hicieron públicos. Su agencia la despidió inmediatamente, no queriendo asociarse con alguien condenado por fraude. Las fotos de sus vacaciones lujosas en Bali, una vez fuente de orgullo, ahora circulaban en redes sociales como evidencia de su carácter corrupto. Diego, su novio, terminó la relación por mensaje de texto 2 días después de que la historia se volvió pública. No puedo estar con alguien que roba a su hermana enferma, había escrito. Mis padres están horrorizados y, francamente, yo también lo estoy. Los vecinos que habían escuchado a Valentina alardear sobre sus vacaciones financiadas por el regalo de papá, ahora sabían la verdad. Nadie les hablaba cuando salían de la casa. Las miradas de disgusto y juicio siguieron a Roberto y Valentina donde quiera que fueran. El juicio fue rápido y devastador. El juez mostró poco simpatía por Roberto y Valentina, particularmente después de escuchar el testimonio sobre mi condición médica durante el robo. Aprovecharse de un miembro de familia durante su momento más vulnerable, había dicho el juez con disgusto evidente, demuestra un nivel de avaricia y falta de carácter moral que este tribunal encuentra particularmente repugnante. Roberto fue sentenciado a 18 meses de prisión por fraude y falsificación. Valentina recibió 12 meses de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario, junto con la orden de pagar restitución completa al señor Martínez. Las consecuencias financieras fueron igualmente devastadoras. Roberto tuvo que vender la casa familiar para pagar los honorarios legales, la restitución y las multas. La casa donde crecí, llena de recuerdos de mi madre, fue vendida a extraños por una fracción de su valor debido a la urgencia de la venta. Valentina se mudó a un apartamento pequeño en una parte menos deseable de Miami, trabajando en empleos de servicio al cliente con salario mínimo, las únicas posiciones disponibles para alguien con su récord criminal. Su Instagram, una vez lleno de fotos glamorosas y actualizaciones de estilo de vida, quedó en silencio. Los amigos que la habían envidiado por sus vacaciones exóticas ahora la evitaban completamente. El impacto social fue quizás la consecuencia más dolorosa para ellos. En una comunidad donde la reputación lo era todo, Roberto y Valentina se convirtieron en parias. Las personas cruzaban la calle para evitar interactuar con ellos. Las invitaciones a eventos sociales se detuvieron completamente. Incluso familiares extendidos cortaron contacto, avergonzados de estar asociados con el escándalo. Mientras tanto, yo regresé a mi posición en Tech Vision Industries con una nueva perspectiva sobre la vida y las relaciones. Mis colegas habían seguido la historia en las noticias y me recibieron con apoyo genuino y respeto por cómo había manejado la situación. Nunca pensé que tendrías que protegerte de tu propia familia, dijo mi jefa, Andrea, durante nuestra reunión de bienvenida. Pero la manera en que manejaste esto fue brillante. Sabías exactamente quiénes eran y te preparaste en consecuencia. Me mudé a un condominio hermoso en Coconut Grove, con vista al agua y lleno de luz natural. El anillo de Alejandro descansaba de manera segura en mi dedo nuevamente, brillando como siempre lo había hecho. Cada vez que lo miraba, recordaba no solo el amor de Alejandro, sino también mi propia fortaleza y capacidad de proteger lo que más importaba. Establecí límites firmes con Roberto y Valentina. No respondí a sus llamadas, mensajes o cartas pidiendo perdón o ayuda financiera. No les debía nada, ni siquiera mi tiempo o atención. Habían hecho sus elecciones, y yo había hecho las mías. Algunos familiares distantes intentaron convencerme de perdonar y olvidar, sugiriendo que la familia debería permanecer unida sin importar qué. Pero yo sabía la verdad. La familia real se construye sobre amor, respeto y confianza, no sobre sangre compartida. No necesito perdonarlos para seguir adelante, le dije a mi prima Elena cuando trató de mediar. Ya he seguido adelante. Ellos son los que están atascados viviendo con las consecuencias de sus acciones. 6 meses después del juicio, recibí una carta larga de Roberto.
Estaba llena de disculpas, explicaciones sobre presión financiera y súplicas de otra oportunidad. La leí una vez, luego la guardé en un archivo con toda la otra documentación del caso. No respondí. No había nada que decir. Las disculpas sin cambio genuino de carácter son solo palabras vacías, y Roberto había demostrado su verdadero carácter cuando pensó que yo estaba demasiado vulnerable para defenderme. Valentina intentó acercarse a través de redes sociales, enviando mensajes sobre cuánto había aprendido y cómo había cambiado. Pero sus perfiles todavía mostraban el mismo patrón de comportamiento, buscando atajos, culpando a otros por sus problemas, buscando simpatía sin aceptar responsabilidad real. Bloqueé sus cuentas sin responder. Mi energía era demasiado valiosa para desperdiciarla en personas que solo querían algo de mí cuando me convenía a ellos. En el trabajo, recibí una promoción significativa a vicepresidenta de operaciones, reconociendo mis años de dedicación y excelencia. El aumento salarial era sustancial, llevando mis ingresos anuales a $180,000. La ironía no se me perdió. Roberto había robado 18,000 de mí y ahora yo ganaba 10 veces esa cantidad cada año. Comencé a salir de nuevo, cautelosamente al principio. La traición de mi familia me había hecho desconfiar, pero también me había enseñado a reconocer banderas rojas temprano. Establecí límites claros en las relaciones nuevas y no toleré ninguna señal de manipulación o falta de respeto. Conocí a alguien especial, un ingeniero civil llamado Daniel que había perdido a su esposa en un accidente automovilístico 3 años antes. Entendía el dolor de perder a un cónyuge y la complejidad de amar de nuevo. No trataba de reemplazar a Alejandro. En cambio, ofrecía algo nuevo y genuino. Tu historia con tu familia me enseñó algo importante, dijo Daniel durante una de nuestras primeras citas. Que proteger tu paz y bienestar no es egoísmo, es supervivencia. Un año después del juicio, me encontré con Valentina por casualidad en un supermercado. Se veía agotada, su piel sin el brillo del bronceado de Bali, su ropa simple y desgastada. Por un momento, vi un destello de la hermana que había conocido en la infancia, antes de que el favoritismo de Roberto la corrompiera. Sofía, dijo suavemente, sus ojos llenándose de lágrimas. Por favor, solo dame un minuto. Me detuve, esperando. No le debía nada, pero la curiosidad me mantuvo en su lugar. Lo siento, dijo, su voz quebrándose. Sé que esas palabras no significan nada ahora, pero son verdaderas. Estaba tan acostumbrada a que papá me facilitara todo que nunca aprendí a valorar lo que realmente importaba. Perdí a mi hermana por unas vacaciones estúpidas. Asentí lentamente. No perdiste a tu hermana por unas vacaciones, Valentina. Me perdiste cuando decidiste que robarme mientras estaba en cirugía era aceptable. Me perdiste cuando celebraste tu viaje financiado por mi anillo de bodas. Me perdiste cuando nunca cuestionaste si lo que estaban haciendo estaba mal. Sus lágrimas cayeron libremente ahora. Lo sé, y no espero perdón. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que hice. Espero que sí, dije calmadamente. Por tu propio bien, no por el mío. Yo ya sanado y seguí adelante. Me alejé sin mirar atrás. No sentí triunfo o satisfacción, solo una sensación tranquila de cierre. Valentina tendría que vivir con sus elecciones, tal como yo vivía con las mías. Roberto salió de prisión después de cumplir 14 meses, con buen comportamiento reduciendo su sentencia. Escuché a través de familiares que se había mudado a otra ciudad, trabajando en un trabajo de oficina básico y viviendo en un apartamento pequeño. Su carrera en planificación financiera había terminado permanentemente. No busqué información sobre él. Si él buscó información sobre mí, nunca lo sabré. Habíamos cerrado ese capítulo de nuestras vidas permanentemente. En el segundo aniversario de la cirugía, organicé una cena pequeña en mi condominio, con amigos cercanos y colegas que se habían convertido en mi familia elegida. Brindamos no por venganza o justicia, sino por supervivencia, crecimiento y la sabiduría de proteger lo que verdaderamente importa. A veces, dije mientras levantaba mi copa, la mayor victoria no es destruir a quienes nos lastimaron, sino construir una vida tan hermosa que su ausencia se convierte en una bendición. Andrea, mi jefa y ahora amiga cercana, sonrió. Y a veces, la mayor fortaleza es saber cuándo protegerte a ti misma antes de que alguien tenga la oportunidad de lastimarte. Miré mi anillo de bodas brillando bajo las luces del comedor,
rodeada de personas que me valoraban genuinamente. Alejandro habría estado orgulloso. No solo había protegido su regalo final para mí, sino que había aprendido a protegerme a mí misma. La historia de Roberto y Valentina se convirtió en una advertencia en nuestra comunidad, un recordatorio de que la familia no es una licencia para abuso y que las acciones siempre tienen consecuencias. Algunos los compadecían. La mayoría los veía como ejemplos de lo que sucede cuando la avaricia supera al amor. Para mí, la historia era diferente. Era sobre reconocer mi propio valor, establecer límites saludables y entender que a veces el mayor acto de amor propio es alejarse de personas tóxicas, incluso cuando comparten tu sangre. Años después, cuando Daniel me propuso matrimonio en el mismo restaurante donde Alejandro me había dado mi anillo original, sentí la bendición de ambos hombres, uno que me enseñó a amar y otro que me enseñó a amar de nuevo. Acepté con alegría, sabiendo que esta vez mi familia elegida celebraría genuinamente mi felicidad. No había Robertos o Valentinas esperando aprovecharse. Solo personas que me amaban por quien era, no por lo que podían obtener de mí. La lección final que aprendí fue simple pero profunda. La familia verdadera no se define por sangre compartida, sino por amor compartido, respeto mutuo y apoyo incondicional. Y a veces, la mayor bendición es reconocer cuando alguien no merece un lugar en tu vida, sin importar cómo estén relacionados contigo. Roberto y Valentina me enseñaron esa lección de la manera más dolorosa posible. Pero al hacerlo, me liberaron para construir algo mejor. Una vida llena de personas que realmente me valoran, y la paz que viene de saber que nunca más permitiré que alguien me trate como si fuera menos de lo que valgo. Esa paz, brillando tan claramente como los diamantes en mi anillo, valía más que cualquier relación familiar tóxica jamás podría ofrecer. Y esa es la justicia más verdadera de todas, no la destrucción de quienes me lastimaron, sino la construcción de una vida tan hermosa que su ausencia la hace aún mejor.